Sean bienvenidos a este proyecto Pre-IFES para el barrio. En esta ocasión vamos a analizar una pregunta tipo prueba saber 11 de la asignatura Ciencias Naturales, específicamente de Química. Bien, esta es la pregunta. Lo primero que queremos hacer es leer adecuadamente esta pregunta y vamos, en la medida en que avancemos, vamos a hacer su respectivo análisis. Bien, entonces la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. Resalto este concepto que incluyen en este contexto, que es la definición de electronegatividad. Continúo. Este valor puede utilizarse para determinar qué tipo de enlace está formando dos átomos en una molécula. ¿Qué tipo de enlaces? Tipos de enlaces. Subrayo. Así, la diferencia, si la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que forman el enlace es mayor que 1.7, se dice que el tipo de enlace es iónico. Y si la diferencia es menor, se dice que el enlace es covalente. Son informaciones que resaltamos para tener en cuenta. En la tabla se muestran varios átomos con sus respectivos valor de electronegatividad. Leemos la tabla. Átomo en la fila primera son X, Y, Z y W, y la electronegatividad en la segunda fila, que corresponde a 2.1, 0.7, 0.9 y 3 respectivamente. Con base en la información anterior, subrayo esta afirmación que es bastante importante porque nos están aclarando que debemos responder la pregunta que prosigue con base en toda la información anterior, es decir, en toda esta información. En esta información que estoy demarcando, es importante tener en cuenta eso. A esta información que estoy demarcando con naranja se le denomina contexto. Y todas las preguntas del examen de estado trae un contexto. Ahora viene la pregunta: ¿cuál o cuáles de los siguientes enlaces son iónicos? Nos están preguntando por el concepto de enlace iónico. Si nos preguntan sobre el concepto de enlace iónico, entonces nosotros podemos retornar al texto nuevamente y buscar la información que corresponda con esa definición. Si nosotros regresamos, podríamos volver a leer: la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. Este valor puede utilizarse para determinar qué tipo de enlace están formando dos átomos en una molécula. Así, si la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que forman el enlace es mayor que 1.7, se dice que el enlace es de tipo iónico. Aquí está la definición del tipo de enlace, y es importante retomar
A partir de la pregunta, que es a la que se nos refiere al enlace iónico, retomamos la definición para clasificar estos tipos de enlace. Si, de acuerdo con el mismo texto, la electronegatividad es mayor a 1.7, entonces la diferencia de electronegatividad es mayor que 1.7, entonces ese enlace se puede considerar como enlace iónico. Si no es mayor que 1.7, sino menor, entonces es enlace covalente. Por tanto, procedemos a determinar la diferencia de electronegatividad entre estos pares de átomos que están enlazados entre sí. ¿Por qué debemos determinar esa diferencia? Porque el mismo contexto nos está diciendo que para saber si es iónico o covalente debemos calcular esa diferencia de electronegatividad. Entonces, con base en la tabla, vamos a determinar la diferencia de electronegatividad entre Z y W. Z es 0.9 y W es 3.0. Los da con el dato de la tabla. Observe, Z y W. Esa diferencia lo tomo como un valor positivo. En realidad, como lo he escrito, sería equivalente a menos 2.1, pero lo tomo como una diferencia, como valor absoluto, valor positivo, que sería 2.1. 2.1. Ojo, la diferencia es 2.1. Es mayor que 1.7. Por tanto, podemos decir que este enlace entre Z y W es un enlace iónico. Ahora hacemos el mismo procedimiento para X y Y. X tiene un valor de electronegatividad de 2.1. Y tiene un valor de electronegatividad de 0.7. Por tanto, la diferencia sería 1.4 positivo. Si el valor de electronegatividad es mayor que 1.7, de acuerdo con el contexto, es iónico. En este caso es menor que 1.7 y de acuerdo con el mismo contexto, si es menor que 1.7, el enlace sería un enlace covalente. Es decir, que este enlace entre X y Y es covalente. Por tanto, esta opción sería no válida. Porque nos están preguntando cuál o cuáles de los siguientes enlaces son iónicos. Este es iónico, pero este no es iónico. El ZW es iónico, pero X y Y es covalente. Hacemos el mismo análisis para la opción B. Observamos, colocamos la electronegatividad de X, que sería 2.1, menos la electronegatividad de W, que sería 3.0. Eso es equivalente a 0.9, valor negativo, pero lo tomamos como un valor positivo, una diferencia absoluta, sería 0.9. Es menor que 1.7, por tanto, el enlace entre X y W no es un enlace iónico, sino que es un enlace covalente. Por tanto, si es covalente, esta no es una opción correcta. Vamos con la opción C. Hacemos el mismo análisis. X y W, el enlace entre X y W es covalente, por tanto, excluye esta opción como válida. Y Z y X
podemos hacer el cálculo 0.7 de acuerdo con la tabla, menos el valor de x sería 2.1, la diferencia sería 1.4, 1.4 positivo, es negativo pero lo tomamos como un valor positivo en realidad, 1.4. ¿Por qué? Porque es una diferencia, valor absoluto de una diferencia. Si es 1.4, quiere decir que es un enlace covalente. Aquí estaríamos, aquí también es 1.4, sí, entre X y W. Y en el tercer caso, déjame revisar, Z, disculpe, Z es 0.9, corrijo, Z 0.9, por tanto es 1, la diferencia es 1.2, sigue siendo un enlace covalente. Y en el caso de D, tenemos una diferencia de electronegatividad que ya lo habíamos hecho aquí en la opción A, 0.9 Z menos 3.0, una diferencia de electronegatividad de 2.1. Por tanto, si la diferencia de electronegatividad entre Z y W es 2.1, quiere decir que esta es la única opción válida, que es un enlace iónico. Y esta sería la opción cierta. Bien, como conclusión, queremos que ustedes perciban que toda la información que nosotros hemos usado para resolver este ítem se encuentra en el contexto. ¿Qué actividad adicional hemos hecho? Proceder a analizar cada una de las afirmaciones presentes en este contexto y a determinar, usar esos datos y determinar la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados, que en el mismo contexto nos los está diciendo qué es lo que debemos hacer. Por tanto, hemos mostrado cómo podemos llegar a la opción que consideramos válida o más acertada con base en el análisis del contexto. Esto es todo y muchísimas gracias por su atención.